Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie, en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En Telefórmula estamos en Easy, en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en este momento en el canal 354 también, pues lo que nadie, en Telefórmula para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes de México para todo México, de México para todo el mundo a través de radioformula.mx, lopezdoriga.com. También estamos en TikTok estamos en la cuenta de Fórmula. Y hoy, miércoles 1 de septiembre del año 2021, han transcurrido 244 días y faltan 121 y termina este año con la semana número 35. Así es, empieza el último cuatrimestre del año. ¿De quién es santo? Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es el santo este miércoles 1 de septiembre? ¿Cómo te va, mi querido Joaquín? Hoy celebra su santo Nuestra Señora de los Remedios y Leo. Pues a todas las Remedios muchas felicidades. Hoy es cumple de Carlos Jan González. Carlos, te mando un abrazo, muchas felicidades. Presidente del Grupo Financiero Banorte. También es cumpleaños de Edgar Olivares, compañero nuestro aquí en Radio Fórmula. El ingeniero Malpica cumple aquí 35 años. Felicidades, ingeniero Malpica, ¿sí? En Radio Fórmula, 35 años. También es cumple hoy del Cuervo, de Alberto Ángel. Muchas felicidades. Y si todo esto soy Lau, que decía, miércoles 1 de septiembre, ¿nos quieres decir, por favor, de quién va a ser santo mañana, jueves 2 de septiembre? Cómo no, Joaquín, con mucho gusto. Mañana celebra su santo Bartolomé, Antolín y Concordio, y le mando un abrazo a mi cuñado Panchito, que hoy cumple años. Bueno, pues muchas felicidades a Panchito. Bueno, pues, saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Le mando un abrazo a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted verá y escuchará y leerá mañana por la mañana. Y sin duda, leerá, escuchará y verá también en el correr de las próximas horas. El presidente dio su tercer informe de gobierno a los 2 años y 9 meses de gobierno. Básicamente es una recopilación de lo que ha declarado en las mañaneras y lo que ha dicho en los 10 informes trimestrales anteriores. Presumió como un logro de su gobierno lo que no es. Los récords de remesas que envían los mexicanos en Estados Unidos, las reservas del Banco de México y las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores, que casualmente hoy está cayendo un 2%. Y efectivamente el Banco de México informó que en julio nuestros paisanos enviaron la cifra récord de $4,540 millones en remesas, $4,540 millones de reserva. El presidente destacó la reducción de muertes, de contagios y de hospitalizaciones por la pandemia, gracias a la vacunación, y dio este dato que se ha vacunado el 65% de la población con al menos una dosis. Hay un 30% de adultos mayores que no han recibido ni una dosis. Afirmó que no han aumentado en términos reales, aclaró, los precios de la gasolina, del diésel, de la electricidad, pero sí reconoció el aumento en el gas que ya se está atendiendo, dijo. ¿Por qué? Pues con el tope
al precio del gas. Dijo que hay pendientes como la descentralización del gobierno, que yo creo que ya no se va a hacer, y el caso Ayotzinapa. Admitió un aumento de homicidios dolosos, pero disminución en otros delitos como feminicidios, secuestros y robos. Dijo que se han reducido los dolosos. Sobre la revocación de mandato, dijo estar seguro que la gente votará porque se quede al terminar su gobierno, como es su obligación constitucional. Todos los ojos estuvieron. ¿En quién? En Julio Scherer. Julio Scherer se informó que anoche había presentado la renuncia como consejero jurídico de la presidencia. El vocero Jesús Ramírez dijo este mediodía: esos solo son rumores publicados en los periódicos. Ojalá el presidente mantenga a Julio Scherer, no hacerlo sería perder al principal operador que tiene y romper un equilibrio al interior de su gobierno. Mientras el presidente hablaba en Palacio Nacional, se informaba que en agosto se convirtió en el tercer mes más violento del año, con 2.414 asesinatos, y van 98.503 homicidios dolosos en el sexenio. A finales de mes habremos superado los 100.000 homicidios dolosos. Economistas consultados por el Banco de México ajustaron su estimado de crecimiento ligeramente a la baja para este año al 5.9%. Agentes de migración y de la Guardia Nacional volvieron a contener violentamente esta mañana a migrantes en Chiapas. Ya lo había dicho Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. Impediremos el paso de migrantes a la frontera a Estados Unidos. Los alcaldes de oposición presentan una denuncia penal en la Fiscalía por las agresiones del lunes en el Congreso capitalino. Y en el resto del mundo. Reportan un tiroteo en una secundaria en Carolina del Norte, Estados Unidos. Detendrá el saldo. Sigue la emergencia en Luisiana, azotada por el huracán Aira. Su impacto económico podría ser más elevado que el causado por el huracán Katrina en el año 2005. El peregrinar de miles de afganos que buscan entrar como sea a países fronterizos, esto para huir del Talibán. La OMS clasifica en su lista de interés la variante COVID-19 identificada en Colombia. Se trata de la cepa Mu. El Papa Francisco dice que nunca le ha pasado por la mente renunciar al pontificado debido a su estado de salud. Anuncia además sus próximos viajes a Grecia, Chipre y Malta. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bueno, pues hoy fue el tercer informe de gobierno. Bueno, formalmente lleva 11 trimestrales del presidente López Obrador, y fue en el Salón Juárez de Palacio Nacional, y todos los ojos estuvieron clavados en una persona, en Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, de que ayer se dio a conocer que había presentado o que habría presentado su renuncia al cargo de consejero jurídico de la presidencia de la República, lo que causó muchos comentarios. ¿Por qué? Porque Julio Scherer es el principal operador del presidente López Obrador. Es una persona con la que se puede hablar. Es una persona que habla con el presidente, que le dice las cosas al presidente y que el presidente le escucha. No que necesariamente le haga caso, pero por lo menos le escucha y a veces le hace caso. Entonces, sería también una ruptura del equilibrio al interior del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Hace un momento el vocero Jesús Ramírez dijo: no, eso es un rumor que se publicó en los periódicos. Vamos a ver si hay alguna posición final. Pero esa fue donde estuvo la tensión. Luego, claro, en el informe presidencial. Un informe en donde, pues como todos los informes de todos los presidentes, pues es una revisión triunfal de sus políticas. Eso lo han hecho todos los presidentes. Hoy no fue la excepción. Te escucho, Sara Pablo. Tengan para que aprendan, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a tecnócratas neoliberales durante su discurso con motivo del tercer informe de gobierno. En el Salón de los Escudos de Palacio Nacional, el Ejecutivo presumió indicadores económicos como el incremento a salario mínimo y también las inversiones. Habló también de las remesas, señaló en estos 55 minutos que hay muchos logros y sería muy difícil el retroceso, casi a punto de iniciar. Llegó Julio Scherer, según dijo el vocero, aún en calidad de consejero jurídico de la presidencia. Los detalles, Joaquín, más adelante. Claro, mientras no se confirme que ha presentado su renuncia, y no solo eso, mientras el presidente de la República no dé a conocer que en caso de haber presentado la renuncia, le aceptó la renuncia, no hay otro consejero jurídico de la presidencia más que Julio Scherer Ibarra.
Por eso asistió como consejero jurídico de la Presidencia de la República. Israel Aldave, reacciones. Joaquín, senadores de oposición calificaron al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador como una mañanera más, carente de autocrítica y con datos opuestos a la realidad. Señalan que los logros presumidos en materia de seguridad, economía, salud, combate a la corrupción y otros solamente están en el discurso del jefe del Ejecutivo. Joaquín. Gracias, Maru Rojas. Joaquín, los 3 primeros años del gobierno de Morena han sido los peores en los últimos 50 años para el país, afirmó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, mientras que su homólogo periodista Jesús Zambrano asegura que con 250,000 muertes por COVID, alza de precios y nulos empleos, no se puede decir que vamos bien, basta de engaños, y pone el hashtag tercer informe de mentiras. El avance. Gracias, Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que las remesas familiares están imparables y rompen un nuevo récord histórico al alcanzar durante el mes de julio los 4.540 millones de dólares. Es el mayor monto visto en cualquier mes desde que se tiene registro. El detalle más adelante. Y el presidente lo presentó como un logro de gobierno. Cuando esto no pasa, a ver, el nivel, la Bolsa Mexicana de Valores no es una reacción. En primer lugar, no es un referente confiable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende básicamente de los mercados bursátiles de Estados Unidos, de Nueva York. Hoy, por ejemplo, que el presidente elogiaba, se ha roto el récord del índice de la Bolsa Mexicana, se está perdiendo el 2%. O sea, no es confiable. Porque cuando la bolsa sube, no es que suba un gobierno. Y cuando la bolsa baja, no es porque baje un gobierno. El gobierno sigue igual. El gobierno sigue igual. 1, 2, las remesas también. Las remesas no tienen ningún mérito este gobierno. Al contrario, es un único mérito exclusivo de nuestros paisanos en Estados Unidos que se matan trabajando para mandar este dinero a sus familias. Y Maru Rojas, ya viene hoy es 1 de septiembre, es la sesión de Congreso General esta tarde, se recibe el informe. ¿Qué novedades tienes, Maru? 17 horas sesión de Congreso General, diputados y senadores en San Lázaro reciben por primera vez el informe en el Pleno, el primer evento oficial también del nuevo secretario de Hacienda. Luego vendrá la postura de 6 partidos para alabar o criticar esta mitad de sexenio. Al final, solos los diputados federales reformarán la ley de juicio político, con lo que será esta sesión que se espera concluya a las primeras horas del jueves. El avance. Vamos a que se pongan a trabajar. Digo, y además voy a ir contigo ahora, Javier Navarro. Sí, Joaquín, fueron más de 1,000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina los que se desplegaron en el centro de la Ciudad de México, con lo que no se permitió el paso de marchas y manifestaciones a la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo el informe de gobierno del presidente de la República en el Palacio Nacional. Sí, no entiendo el bloqueo del Zócalo ni de los accesos al Zócalo y a Palacio, todo. Eso lo acusaron que lo hacía Peña Nieto y el Estado Mayor Presidencial. Ahora ya se ha vuelto. Permanentemente el Palacio Nacional está blindado. Permanentemente. El primer día llegaron a quitar las rejas, que porque no, estos somos otros, somos diferentes. No, está peor todavía. Y voy contigo, pero hoy va a ir contigo primero Juan Antonio Jiménez. Los alcaldes de oposición fueron a la Fiscalía. Alcaldes de oposición presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia de hechos luego de las agresiones de que fueron víctimas el lunes pasado en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Tonatiu Lea, Fórmula Morelos, el asesinato del párroco en Zacatepec, ¿qué pasó? Joaquín, te saludo con gusto. Comentarte que fue asesinado el párroco de la comunidad de Galeana, perteneciente al municipio de Zacatepec, en el estado de Morelos. El cuerpo del sacerdote fue encontrado al interior de la parroquia de San Nicolás Bari. Las líneas de investigación que sigue la Fiscalía por este asesinato son por robo. La información más adelante. Gracias, Jenny Valencia. Las proyecciones de los economistas especialistas consultados por el Banco de México. Te escucho. Te informo, Joaquín, que analistas económicos encuestados por el Banco de México disminuyen su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este año al pasar de 6.06 a 5.99%. Advierten sobre factores de riesgo en el crecimiento económico relacionados con la gobernanza, finanzas públicas, al igual que condiciones económicas internas. El detalle más adelante.
No. Gracias, Leopoldo Espejel. Van a vacunar a jóvenes 18 a 29. Te escucho, ¿en dónde? Aquí los jóvenes de 18 a 29 años de edad de los municipios de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Huixquilucan, Metepec y Sinacantepec, en el Estado de México, serán vacunados contra el COVID-19 a partir de este viernes 3 de septiembre. Joaquín. Bueno, pues le voy a repetir, los municipios del Estado de México donde van a vacunar, que es muy importante, a los jóvenes, ¿sí? A los jóvenes de 18 a 29, ahí le van. Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Huixquilucan, Metepec y Sinacantepec. Jóvenes, vayan a vacunarse, por favor. Héctor Herrera, hablando de... La curva epidémica en México no cede, Joaquín. En las últimas 24 horas se reportan 105,632 casos activos y suman ya 3,560,490 casos estimados acumulados. Por el número de contagios, por el número de casos, en la Ciudad de México está al frente, seguida de Colima, Nuevo León y Tabasco. Gracias. Laura Cardoso, esto nadie lo hace. Joaquín, y en plena pandemia y el impacto psicológico que esta ha ocasionado, las empresas incumplen la norma oficial mexicana 035, que tiene el objetivo de detectar y atender los factores de riesgo psicosocial en sus trabajadores, como los trastornos de ansiedad, estrés y dificultades de adaptarse. Los detalles adelante. No, el tema emocional nadie lo está atendiendo, nadie, ni públicos ni privados, nadie, absolutamente nadie. Raimundo Elizalde, Fórmula Nuevo León, esta bodega de inmigrantes. Buenas tardes, Joaquín, te saludo con gusto. Comentarte que durante las últimas horas de este martes, más de 300 indocumentados fueron rescatados de una bodega abandonada, esto en una zona de construcción en el municipio de Cadereyta, Jiménez. Más de un centenar de estos centroamericanos eran menores de edad. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias. Ahora voy a ir contigo, Daliana Ocaño. Sigue el sátrapa de Ortega, te escucho. Los programas radiales Confidencial Radio y Onda Local fueron suspendidos por Radio Corporación, emisora por la que se difundían con el argumento de estar relacionados con un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Gracias. El sátrapa de Nicaragua, encarcelando opositores, cerrando periódicos, cancelando programas. ¿Y sabe qué? Ante la indiferencia, que es apoyo del mundo. Francisco Villalobos, el desastre que es Luisiana, recuerda a Katrina en cuanto a daños. Agonía, dolor y enojo crecen en Luisiana cuando se entra en el tercer día sin luz ni agua, Joaquín. El calor que llega a los 40 grados centígrados hace las tareas de rescate y de búsqueda prácticamente sofocantes. El sur de Luisiana, el 80% del mismo, totalmente incomunicado e inaccesible. Los detalles desde Luisiana, Joaquín. Y eso es allá, en Estados Unidos. Aquí tenemos pendientes los temas de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Jalisco, ¿sí? Y todavía no se ha dado ninguna información, y ya es miércoles, sobre la atención a los damnificados en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Pendiente. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Susón, jefe de meteorología de Grupo Ford. ¿Qué tal, Joaquín? El desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes y el riesgo de granizarse en sectores del Valle de México, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, también en Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guerrero y Chiapas, esto asociado a la inestabilidad combinada con fuertes corrientes verticales. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, después hablaremos, ingeniero Hernández Susón, para que nos amplíes, porque hoy de repente estamos viendo las 4 estaciones del año en un solo día. Y lo que tú tienes, Laura Pérez de Cisneros, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. En Nigeria, hombres armados secuestraron a más de 70 estudiantes. La vacuna anticovid de Moderna genera el doble de anticuerpos que la dosis de Pfizer, según un análisis realizado en Bélgica. De acuerdo con un estudio británico, 1 de cada 7 niños puede presentar síntomas relacionados con COVID meses después de dar positivo al virus. La Organización Internacional del Trabajo reveló que la mitad de la población mundial no tiene protección social. En Texas entró hoy en vigor una ley que prohíbe el aborto después de 6 semanas de gestación, sin excepciones por violación o incesto. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que esta ley viola descaradamente los derechos de los estadounidenses. Joaquín. Gracias, Laura. ¿Quieres repetir lo de Moderna y Pfizer?
Sí, como no, Joaquín, de acuerdo a una investigación realizada en Bélgica, la vacuna anticovid de Moderna genera el doble de anticuerpos que la dosis de Pfizer. Bueno, y ya están jóvenes de Huixquilucan, aquí del Estado de México, les van a dar Moderna. Así que hay que correr, por favor, a vacunarse. Continuamos. Bueno, pues le quiero decir que en este momento, en el mundo, en las finanzas, el dólar interbancario se está cotizando en 19 pesos con 99 centavos. Aquí en México, en ventanilla, se vende hasta ahora en 20.34. En los bancos hasta en 20.43, el euro en el mundo $1.18, en México un euro 24 pesos 19 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, es $66.02 el barril, tiene un comportamiento negativo de 45 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica todavía $23.92 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Eso es gracias, Héctor. Eso es uno de los factores que ha sido central en el tema de las finanzas de este gobierno, y qué bueno el que esté por arriba del 20, en promedio de $20, el barril el que se vende en la cotización diaria en relación a lo que fija el presupuesto para este año. ¿Por qué? Porque cada barril que se venda son $20 más de ingreso. 20 en promedio, sí, hoy son 23. Y eso es una buena noticia. La otra es que ya recuperó Pemex, informó su director, la producción que se había caído después del incendio de la plataforma en Campeche, que afectó 121 pozos, y se suspendió la producción en 421,000 barriles diarios. Estamos hablando de la cuarta parte de la plataforma petrolera de producción, y ya está bombeando otra vez. Y yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy sencillo. Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Me tiene al alcance de la mano con información real, en tiempo real, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Le invito a que se integre la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram estoy López Dóriga. Le recuerdo que también está toda la información en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, que le invito a que suscriba al canal de YouTube. Ya somos más de 240,000 suscriptores. ¡Qué felicidad! Y por supuesto que se integre esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Quiero decirle que en el informe, antes del informe, todos los ojos se clavaron en un hombre, en Julio Scherer Ibarra. ¿Por qué? Porque ayer circuló la versión y se publicó hoy en todos los periódicos, y se dio en todos los medios, de la renuncia de Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la Presidencia de la República, y que el presidente López Obrador se la habría aceptado. Esto no ha podido ser confirmado en ningún lado 12 horas después de que circuló esta información. Hay una fuente que es muy importante por cercana, que es la que dio a conocer esta renuncia, este movimiento. Julio Scherer acudió como cualquier invitado, cualquiera de los 30 invitados, aparentemente cualquiera, pero toda la atención estuvo en él, en nadie más que en él. En este momento Julio Scherer Ibarra sigue siendo el consejero jurídico de la Presidencia de la República. No hay ningún cambio. Esto se conocerá hasta que el presidente de la República diga si aceptó la renuncia. Si efectivamente Julio Scherer Ibarra presentó la renuncia y él aceptó, o la presentó y la rechazó, o no la presentó, por lo que ya no hay tema. A su momento Jesús Ramírez, el vocero de la Presidencia, se refirió a este caso como rumores que publicaron los diarios. En medio de todo esto se dio el informe, y el presidente hizo básicamente un informe, es un resumen y un recorrido triunfal por todas sus políticas, todas, en un tema que reconoció en materia de seguridad que ha aumentado, que es el feminicidio. Dijo que aumentó, pero que no porque hayan asesinado a más mujeres, sino porque se cambió el modo de contabilizarlos. Hizo suyos 3
metas que yo creo que no son suyas. Una, definitivamente, el envío de la remesa. Es exclusivamente mérito de los mexicanos, de ningún gobierno, ni del suyo ni de los anteriores. 2, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, que dijo que estaba récord históricos, que por cierto hoy, por andarse apoyando en los índices bursátiles que nunca han sido confiables, se está cayendo el 2% la bolsa. Y 3, en que no se ha devaluado el peso, que depende en gran parte del mercado mundial. Pero bueno, él lo presentó como logros estos y otros. Sara Pablo. Sara. Joaquín, aunque soltó el tengan para que aprendan a quienes llama tecnócratas neoliberales, en el mensaje de hoy con motivo de este tercer informe de gobierno no hubo confrontación o críticas para sus adversarios. La sede fue el Salón de los Escudos en el recinto de Benito Juárez ante solo 30 invitados. Joaquín, ya lo decías, que eran integrantes del gabinete legal, algunos del ampliado. El último en llegar fue Julio Scherer, quizá pues para no llamar la atención. Él no pasó por donde nos encontrábamos los medios de comunicación, por ahí entraron todos los invitados, evadió las cámaras y se sentó en la última fila. El Ejecutivo habló con optimismo de las cifras económicas. Él dijo que ya se lograron recuperar 1.200.000 empleos que se perdieron durante la pandemia y solo faltan 192.000 para estar en las mismas condiciones en materia de empleo. Colocó también la alta cantidad de remesas junto con los programas sociales como parte de su estrategia, como parte de la estrategia de su gobierno para enfrentar la crisis económica. Así lo señaló. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Señaló que se han logrado ahorros por 1.400.000 millones de pesos en compras y contratos con el combate al llamado huachicol y disminuyendo la defraudación fiscal. El presidente, quien recibió aplausos en 8 ocasiones, abrió su discurso con el tema energético. Dijo que su gobierno paró en seco la tendencia privatizadora y anunció el envío de una iniciativa al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una iniciativa de reforma constitucional. Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales, y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas. Perdí la llamada. Diles que se cortó, ¿no? Sara, se cortó. Regreso en un momento en cuanto recupere la señal con Sara Pablo. Javier Navarro, mientras tanto, el Zócalo bloqueado y también los accesos, todos los accesos que conducían no a Roma, sino al Zócalo, a Palacio Nacional.
Así es, efectivamente, Joaquín, más de 1,000 policías se desplegaron por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina en el centro de esta ciudad, con lo que no se permitió el paso de marchas y manifestaciones a la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo este miércoles este evento del informe del gobierno del presidente de la República en el Palacio Nacional. En este resguardo, además de otras calles, se tuvo reforzado en el área comprendida dentro del perímetro que conforman las calles de Venustiano Carranza, Palma, Donceles y Correo Mayor, donde vallas metálicas y filas de policías con equipos antimotines no permitieron el paso de personas y de vehículos a este lugar. Con esto, las manifestaciones, que se tuvieron como una de trabajadores jubilados y pensionados de varios estados, no pudo llegar a la Plaza de la Constitución, y en el cruce de las calles 5 de Mayo y Palma realizaron un mitin en demanda de mejores condiciones y actualización en el cálculo de sus pensiones. Joaquín, es el reporte que te tengo. Gracias. Tengo que ir a un corte y voy a regresar con más información. Voy a recuperar todo. El tiempo está afectando las señales y voy a recuperar a Sara Pablo con su crónica del informe de esta mañana. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga todos sus comentarios e información en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7,890,000 seguidores. Pues Sara, te recupero. Tuvimos un problema en el enlace, pero adelante, Sara. Sara Pablo con el reporte, tu crónica del informe presidencial. Sí, Joaquín, cuando inició esta ceremonia por el tercer informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y se tocó, hubo un toque militar para recordar a las víctimas de la pandemia del COVID-19. Ya en su discurso él retomó este tema y dijo que ya está bajando el número de fallecimientos y hospitalizaciones por COVID. Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Y en medio de las acciones que lleva a cabo tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración en la frontera sur de nuestro país, hoy el presidente garantiza que no se van a violentar derechos humanos de los migrantes centroamericanos, haitianos, que vienen a nuestro país en busca de llegar a Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo dijo que en el caso de esta agresión, que fue ampliamente documentada en un video donde un agente de migración pateaba a un migrante, pues ya se tomaron acciones. Caso excepcional de hace unos días en que 2 funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió, fueron dados de baja los 2 funcionarios y están a disposición del órgano interno de control. El presidente de la República dijo que es un timbre de orgullo haber continuado con lo que él denomina la cuarta transformación, justo en medio de esta pandemia, y también señaló, retomó algunos pasajes de su libro A la mitad del camino, para decir que él, si se tuviera que retirar en este momento, dejar la presidencia de la República, pues estaría con la conciencia tranquila, estaría satisfecho porque es mucho lo que se ha logrado y sería muy difícil que los conservadores pudieran dar marcha atrás, pudieran emprender un retroceso, sobre todo en los programas sociales, no sería factible. Incluso el presidente pues señala que está confiado de que en el próximo año, cuando se realice el procedimiento de revocación de mandato, la gente le otorgue su confianza. Y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte, y termino,
creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los 4 vientos, misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. En esta ocasión no hubo esta silla vacía que le colocan al presidente López Obrador. Lo que sí es que cuando llegó con su esposa a este pequeño salón, pues ella no encontraba una silla con su nombre donde sentarse. Había una ahí y le dijo el presidente pues que tomara esa, igual que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien estaba en primera fila. También muy adelante el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en la última fila estaba Julio Scherer, quien permaneció en este mensaje, y después el vocero Jesús Ramírez pues dijo que eran rumores estas versiones de su salida el día de ayer. Señaló que él asistió como consejero jurídico de la Presidencia de la República. Joaquín. Gracias, Sara Pablo. Vamos a ver qué resulta en este caso. Repito lo que le dice: en caso de que Julio Scherer deje la consejería jurídica, el presidente López Obrador quedará cojo en el sentido de que primero pierde a su principal operador, segundo pierde a quien le dice las cosas, y tercero pierde a quien ha sido un equilibrio entre los extremos dentro del gobierno, extremos que están además en pugna, por más que se diga que hay unidad. Yo solo quiero recuperar lo que dijo Florestan esta mañana, ¿sí? ¿Qué dice Florestan esta mañana? Pues es muy sencillo lo que se vive. Hay división en la unidad y unidad en la división. Voy contigo, gracias Sara Pablo, muy bien tu reporte. Voy contigo, Jenny Valencia, el tema de las remesas que el presidente hizo suyo cuando es exclusivamente de los migrantes. ¿Qué esfuerzo pone el gobierno o qué aporta el gobierno para tomar como un logro el envío de la remesa? ¿Qué hace el gobierno o por qué lo asume como un logro de gestión de gobierno? Nada, absolutamente nada. Bueno, una cosa, los gobiernos anteriores lo que han hecho es no construir las oportunidades que los mexicanos han encontrado en Estados Unidos y para lo que han tenido que dejar su país e irse a trabajar allá, vivir en las sombras, en la zozobra, en el temor, en la persecución, en la violación de sus derechos humanos, en la injusticia, en la explotación. Ellos son los únicos héroes de las remesas. Nadie más, ni un presidente de la República, ni todos los presidentes de la República. Jenny Valencia. Gracias, Joaquín. Te comento que remesas familiares rompen un nuevo récord histórico al alcanzar el mes de julio los 4.540 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.9% en comparación con el mes anterior y son 28.5% superiores a las reportadas en julio del año pasado. Es el mayor monto, Joaquín, para cualquier mes desde que se tiene registro, así lo informa el Banco de México. Es la segunda cifra más alta en lo que va de este año. La primera fue la registrada en mayo, cuando se alcanzó un primer récord con 4.525 millones de dólares. En julio, el máximo histórico fue mayor, con 4.540 millones de dólares. El envío por remesa durante el mes de julio fue de $391. El Banco de México detalló que las remesas, Joaquín, en los primeros 7 meses de este año suman un total de 28.187 millones de dólares, lo que significa un incremento anual de 28.6%. Es más, en los últimos 12 meses, las remesas que han llegado a México suman 45.970 millones de dólares, el mayor monto del que se tenga registro, y de esta forma las remesas familiares se han convertido ya en la principal fuente de divisas del país. Es el reporte, Joaquín. Muy bien, gracias Jenny Valencia. Por cierto, las medallas olímpicas tampoco tienen ningún mérito del gobierno, ninguno. Son medallas que han obtenido los atletas por su esfuerzo, la mayoría de los casos, un esfuerzo personal sin respaldo de gobierno. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, pues la oposición tiene que reaccionar como reaccionaba Morena o antes PRD, que era oposición, diciendo que fue una intervención el informe
sin autocrítica. Pues ¿cuándo ha habido autocrítica en un informe presidencial? Si los informes presidenciales son un recorrido triunfal por los programas de gobierno de todos los presidentes, de todos. No hubo autocrítica. Pues claro que no. Ni ha habido en ningún informe de gobierno autocrítica. ¿Sí? Y vamos a ver cómo va la curva de la pandemia. Dice el presidente que ya va todo para abajo. Ojalá, presidente, ojalá. Y vamos a revisar con Carlos Pena el tema de los homicidios dolosos. Porque una cosa es el discurso oficial y otra cosa es que a finales de mes alcanzaremos o superaremos los 100,000 homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2018 al último de septiembre de 2021. Continúa. Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Le recordamos, use cubrebocas, es su salud. Bueno, pues le tengo más información con Laura Pérez. El presidente López Obrador dio un mensaje esta mañana como parte de su tercer informe de gobierno. Presumió como un logro de su gobierno las cifras récord de remesas que envían los mexicanos, las reservas del Banco de México y las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores. Destacó la reducción de muertes, contagios y hospitalizaciones por la pandemia gracias a la vacunación. Entre los invitados especiales estaba Julio Scherer, que anoche renunció como consejero jurídico de la presidencia. El vocero presidencial, Jesús Ramírez, dijo que solo son rumores. Nuestros paisanos enviaron en julio la cifra récord de $4,540 millones en remesas. Agosto se convirtió en el tercer mes más violento del año, con 2,414 asesinatos. Y van 98,503 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Economistas consultados por el Banco de México ajustaron a la baja su estimado de crecimiento para este año a un 5.9%. Los alcaldes de oposición presentan denuncia penal por agresiones del lunes pasado. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Y vamos con Carlos Pena, director de T-Research. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Aquí vamos contigo con la revisión de los homicidios dolosos, que a finales de este mes, Carlos, van a rebasar los 100,000. Así es, mi querido Joaquín. ¿Cuántos llevamos en lo que va del sexenio? El corte del día de ayer, 98,503 homicidios dolosos. Como tú bien lo dices, a este ritmo podría asegurar que lamentablemente a final de mes estaremos rebasando los 100,000 homicidios en lo que es septiembre. Es decir, que a finales del 2021 andaríamos sobre los 105,000, 106,000 para cerrar el año, lamentablemente. ¿Qué significa esta cifra, mi querido Joaquín? Estos 98,500 homicidios en lo que va de estos primeros 34 meses de gobierno. Significan 40,000 más que los registrados en estos primeros 34 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde registró 60,000, aproximadamente 60,343. Hoy, 98,503 homicidios, Joaquín, es decir, 40,000 más en los mismos 34 primeros meses de gobiernos. Y si comparáramos con otros presidentes, bueno, estamos hablando de casi les triplica. En el caso del presidente Felipe Calderón, registró en sus primeros 34 meses casi 38,000, hoy estamos en 98,500 y nos podríamos así ir para atrás. En el caso de las entidades, estos 98,503 se concentran prácticamente en Guanajuato, se concentran 12,047, en Estado de México 8,300, casi 8,300, en Chihuahua 8,100, en Baja California 8,000, en Michoacán 6,800, Joaquín. Son las entidades que más concentran este número, esta carpeta de investigación que es el homicidio doloso. Las que menos registran son Yucatán y Baja California, Campeche, con menos de 300 homicidios por entidad. Un dato importante, Joaquín, ¿qué entidades en su variación con 2020 han incrementado y qué entidades han disminuido el nivel de homicidios dolosos en lo que respecta 2020-2021? Zacatecas, lamentablemente, ha incrementado su homicidio doloso de 2020 a 2021 en 18%. De ahí le sigue Nayarit, que ha incrementado en 15%. Campeche, un caso que normalmente registra pocos homicidios, pero que en esta ocasión se ha incrementado con respecto al año anterior, 13%. Chiapas se han incrementado el 10%, Sonora el 9% y Michoacán el 1%. Entidades que lo han logrado disminuir. Un dato interesante, 46% lo ha logrado disminuir Chihuahua
Guanajuato, que a pesar en el que más homicidios hay, en promedio hay 12 diarios aproximadamente, lo ha logrado disminuir 37% con respecto al año anterior, pero como los homicidios son altísimos en Guanajuato, todavía está incrementándose mucho o está registrando muchos homicidios. Tener 10 o 12 homicidios en esa entidad son muchos, es prácticamente 1 de cada 10 homicidios que hay en el país se concentra en esa entidad, aunque lo ha logrado disminuir un poco. La Ciudad de México también 37% lo ha disminuido, Yucatán el 33% y Coahuila el 31%, Joaquín. Y si me lo permites, podríamos hablar también del tema de los secuestros, donde hemos registrado en este sexenio 3.315 al corte del 31 de julio, que esas son las estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo. En este julio pasado se registraron 79 carpetas de investigación. Recordemos que este delito sí tiene una alta cifra negra, que es la no denunciada. En el caso de los homicidios no es tan alta porque son carpetas ya de homicidio que se van haciendo ya de manera regular, y en el caso del secuestro lo tienen que denunciar y muchos no se denuncian, pero se han registrado en julio 79 para dar un total de 3.315. Este julio ha sido el julio más bajo, una buena noticia dentro de lo que cabe, de los julios pasados. De julio 19 y julio 20 ha sido el más bajo con 79, julio 20 hubo 81 y en julio 2019, Joaquín, ve este dato, 176 secuestros en julio de 2019, ha bajado de una manera considerable. Si consideráramos los primeros 7 meses, de enero a julio, de 2021, estos primeros 7 meses de 2021 es donde menos se han registrado comparado con los últimos 5 o 6 años de los que tenemos registro, donde se han registrado en este año, en lo que va del 2021, 466 secuestros. Comparados con el año pasado, que recordemos había pandemia, se registraron 625. Y si comparamos con el 2019, que ha sido el peor año en la historia de México en materia de secuestros, se registraron 1.035 en 2019, Joaquín. Ahora estamos hablando de secuestros denunciados. Así es. Así es. La cifra negra aún tendríamos que reportarla, y INEGI por ahí la reportó que era más o menos 1 a 8 incluso, que era bastante alta. En algún estudio que publicó el año pasado publicó que era 1 a 8, entonces habría que multiplicarlo por 8 para tener un acercamiento real al número de secuestros. Estaríamos hablando de cerca de 30,000 secuestros, aunque no son oficiales, porque no son denunciados, y lo que nos tenemos que basar nosotros es en la cifra oficial del secretariado, que en este caso son 3.315. Bien, entonces sí tenía razón el presidente cuando dice esta mañana que se han reducido los secuestros. Así es, ahí sí tiene razón, por lo menos en las cifras oficiales sí ha disminuido el secuestro. En los primeros 7 meses de cada año es el 2021 el año en el que menores secuestros se han registrado, Joaquín. No así los homicidios, que los homicidios siguen a la alza. Mira, te voy a dar un comparativo. En promedio, en lo que fue 2019 se registraron 3,000 homicidios al mes, en 3,055. En 2020, 3,048, prácticamente lo mismo, y en lo que vamos de 2021 van alrededor de 2,900, pero porque nos falta todavía cerrar completo el mes de agosto, ya con las cifras ajustadas que normalmente tienden a subir, Joaquín, y siempre se va a cerrar en 3,000. Pues prácticamente lo que es homicidio se mantiene igual, a lo mejor una ligera baja de menos de 5%, de 4%, pero se mantiene muy alto, muy alto. Estamos hablando de un homicidio cada 15 minutos en México. A ver, repíteme las cifras de 2019, 2020 y la proyección de 2021. En 2019 se registraron cifras oficiales 36,661 homicidios, lo que equivale a, en promedio, 3,055 homicidios por mes. Estamos hablando de uno cada 15 minutos. En 2020, 36,579. Casi los mismos, estamos hablando del promedio 3,048 contra 3,055, estamos hablando de 7 menos en un año, pues realmente es muy poco. Y en lo que va del 2021 estamos hablando de 2,900 aproximadamente homicidios en promedio en lo que va de estos primeros 7 meses, en promedio por mes, para sumar en lo que vamos en este año. En 2021 han asesinado o ha habido homicidios dolosos 22,172, Joaquín, en lo que va de este año. Puede ser menor a los 2 años anteriores, ¿no? Podría, habría que esperar a ver cómo se comporta el resto de los meses, porque si nos vamos al mes de julio del año pasado, el mes de julio tuvo 2,846, fue una cifra muy alta, de hecho es de los julios más altos que hemos tenido. Entonces hay meses que bajan a 2,600, hay meses que suben hasta 2,900, incluso hemos tenido casos de 3,028 en este mismo sexenio, de 3,040, como en el caso de mayo 2020, que ha sido de los peores, donde hemos tenido 3,040
homicidios en un mes. Sí, en caso de mantener el promedio de 3,000, pues serían... Así es. Serían 12,000. De todos modos estaría por debajo, ¿sí? 3 por 4, 12,000. 12,000 y 22,000 serían 34,000. Así es, estaríamos cerca de los 34. E imagina tú que en un exceso 35 estaríamos hablando de 1,500 menos que el año pasado, así es. Bien, que que es mínimo, una reducción mínima. Pero ahora dime una cosa, ¿cuántos fueron en 2018? ¿Cuántos homicidios dolosos? ¿Lo tienes a la mano? En 2018 no, tengo el último mes o el mes de diciembre, que fueron 3,091, mi querido Joaquín, en lo que fue de 2018. Bien, entonces pues seguiremos con esta revisión. Hay una ligera posibilidad de que este año haya una tendencia a la baja, ligera tendencia a la baja comparada con 2019 y 2020. Ojalá que así sea, pero pues si no, pues así lo diremos tal cual. Así es, y nada más para darte el dato que me pides, mi querido Joaquín, 2018, 36,685, prácticamente los mismos que en 2019, fíjate nada más, 2018, 36,685, 2019, 36,661, es decir, alrededor de 17 menos en un año. Bueno, que es nada, de todos modos, cuando estamos hablando de cifras que superan los 30,000 homicidios dolosos, son cifras inaceptables. Gracias, Carlos Pena, director de T-Research. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín. Yo también, que estés muy bien. Carlitos Pena, director de T-Research. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, pues mire, la Organización Panamericana de la Salud está contradiciendo al presidente, advierte de aumento de muertes por COVID en México. Sí, porque había habido una notable disminución después de lo que fue enero y febrero, y ahora estamos pues tocando los 1,000 diarios. Los alcaldes electos de oposición ya presentaron una denuncia por una agresión, lo que pasó el lunes ahí en las puertas de la Cámara del Congreso local. Y analistas encuestados por el Banco de México reducen su estimado ligeramente, ¿sí? Su estimado de crecimiento para este año. Continuamos. Pero primero mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. López Origa es su mejor compañía. Bueno, fíjese cómo están operando las redes del gobierno. ¿Sabe cuál es el primer lugar en tendencias? El primer lugar de tendencias es AMLO, el mejor presidente del mundo. Así, ¿cómo ven? Eso es lo que está poniendo. AMLO, el mejor presidente del mundo, en tendencias. Otro es un honor estar con Obrador. Otro es tercer informe de gobierno de AMLO. Pero ¿qué tal? ¿Sí? Así mueven sus redes el gobierno. ¿Alguien puede creer que de verdad esté en primer lugar de tendencia de esta mañana AMLO, el mejor presidente del mundo? No, pues esto es operado por las redes del gobierno. En fin, pero pues así lo presenten. Después, en primer lugar, AMLO, el mejor presidente del mundo. Después, presidente de México. Después, Palacio Nacional. Reprobado. Son los que tengo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, operando pues el gobierno en las redes. Está bien. Hoy es el día del presidente. Y voy con la mesa de los miércoles. Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gusto saludarte. René, buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes. Fuerte abrazo. Igualmente, don Pepe, por favor, una provocación, don Pepe. No, Joaquín, una reflexión, no. Joaquín, nada más. Bueno. Mira, este tercer informe, como lo describen, no es más que fue una apretada síntesis de las mañaneras de los pasados 3 meses. Pero solo sirve como marco a ese movimiento intempestivo que parece indicar un cambio, un giro en la actitud, cuando menos, del gobierno del presidente López Obrador. Me refiero al nombramiento de César Augusto López, viejo amigo personal del presidente, en lugar de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la cual regresaron al Senado.
Y luego este juego y rejuego con la renuncia que según el vocero presidencial nunca fue de Julio Scherer, dejan la impresión, Joaquín, de que hay un giro en el gobierno, que ha habido un cambio de actitud, porque resulta que al señor Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, hoy titular de gobernación, lo designa el presidente, lo dijo y así lo llamó en la mañanera de ayer, es el operador, así con todas las letras mayúsculas, su operador político con gobernadores, con la Corte, con el Congreso, con el Poder Judicial, con la Judicatura, con la Fiscalía y con el Poder Legislativo. Es su operador político y de acuerdo a su comportamiento en Tabasco, parecería que hay un giro hacia una secretaria de Gobernación de mano dura, Joaquín. Esa es mi impresión. Arroyo. Del informe, de repente de quiero hablar, coincido con Pepe, no es un gran informe como creen algunos. Tampoco coincido con la presentación que se haga, Joaquín, cuando inician de que no estuvo rijoso. No, para mí estuvo rijoso. Una cosa es que no dijera nombres, pero el inicio del informe es imprescindible, es esencial decir lo malo que han sido los neoliberales y después el tengan para que aprendan. Son golpecitos, o el decir que quisieron vender y paramos la privatización. Sí hubo una serie medio de golpecitos, aunque no particularizó. Más que del informe, quiero hablar de lo que pasó de una semana, del miércoles pasado que hablamos, a hoy. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado que estábamos hablando, el tema era el presidente contra Ricardo Anaya todos los días. Era un tema, posicionaba contra su ex contrincante en la presidencial. ¿Cuándo lo dejó? Lo deja el viernes, cuando una fracción de la coordinadora en Chiapas cerca y cambia totalmente la agenda. Pero ese día, el presidente usa ese evento para pegarle al Verde, o sea, le pega a Manuel Velasco, cuando insinúa de que todos sabemos a quién obedecen estos grupos, le está pegando a un aliado, que es el Partido Verde, vía Manuel Velasco. El lunes le pega al gobernador de Guanajuato, diciendo que la violencia tiene que ver porque seguramente hay acuerdos entre políticos de crimen organizado, y recuerda la elección de 2006, o sea, por 300,000 votos de Felipe Calderón, hace 15 años. Entonces, él evidencia este acuerdo político con una elección de hace 15 años, cuando seguramente ni los cárteles que se están peleando en la plaza existían, ¿no? Ni Santa Rosa de Lima, ni Cártel Jalisco, pero 2006, ¿no? Es decir, sigue en el conflicto. Y tiene razón cuando llama que termina la primera mitad. Formalmente lleva 33 meses de 70, o sea que la mitad es hasta finales de octubre. Pero está bien, segunda mitad, porque hay nuevas condiciones. El arranque de hoy no es el arranque del 1 de diciembre. Congreso distinto, geografía distinta, gabinete distinto. Sí es una segunda fase de este esquema de modelo de gobierno que quiere. Sin duda alguna, un gobierno distinto para la segunda etapa, Joaquín. ¿Qué vimos hoy una vez más? Pues la evidencia de la verdad decretada, Joaquín. Todo informe de gobierno, hemos convenido en otras ocasiones, es ante todo pues un acto de comunicación política, ideológica y de retórica propagandística, sobre todo en las costumbres de nuestro sistema político y con un presidente con el estilo de gobernar como es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, lo que hoy vimos fue en muchos sentidos una síntesis, como dijo don Pepe, una mañanera más con fecha de 1 de septiembre, y no tendría, impensable sería que fuera de otra manera. Y aquí hay triunfalismo una vez más y la magnificación, y como bien dijo Roy, tal vez no estuvo exultante, pero de que hubo dureza en lo que comunicó. Y como es norma y costumbre, Joaquín, en estrategia deliberada que conocemos,
no solamente de este gobierno, como se ha dicho también, y otros gobiernos, pero estamos hablando en este caso del gobierno de la Cuarta T, donde la realidad se relativiza y se impone la narrativa siempre optimista, ¿sí? En consistencia y en repetición y reiteración, como lo vimos y lo escuchamos hoy, de ideas fuerza, de frases hechas, bien, que no traicionan ni relato ni personaje, que la invención cuenta en este caso, o que sigue contando y que seguirá contando y narrando, Joaquín. Bien, René, Roy, don Pepe, tengo que ir a un corte y regreso con la mesa de los miércoles. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. El informe, continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Regresamos con la mesa política, Roy Campos, René Casados y Pepe Fonseca. Y continuamos con la mesa, Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Don Pepe. Mira, Joaquín, yo estoy de acuerdo, no veo por qué le sorprende los tonos rijosos, porque finalmente, bueno, ese es el estilo del presidente. Él ha mantenido el estilo de campaña, es que no tiene por qué sorprendernos. Por eso yo insisto en llamar la atención a la trascendencia de este movimiento que acaba de ocurrir. Y el que dice Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, que no ocurrió, porque Julio Scherer, los que lo conocen y los que han estado al tanto de su tarea, saben que no solo ha sido el consejero jurídico de la presidencia, ha sido un interlocutor del presidente López Obrador con gente, personajes y organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad política y con otros poderes. Pero le cambia ahora al presidente porque su operador va a ser el señor secretario de Gobernación. Lo complementó el presidente en su mañanera de allí, dijo: de ahí la llegada de Adán, para que yo tenga más tiempo para la coordinación de los servidores públicos. O sea, le deja toda esa carga. Pero el éxito que ha tenido Julio Scherer ha sido un interlocutor fiable. No conocemos al secretario de Gobernación como interlocutor, tendrá que acreditarse y sabremos también qué tan duro va a ser el secretario de Gobernación con la alianza opositora, que es el gran obstáculo que tiene para sus proyectos el presidente López Obrador. Mira, así lo dijo ayer el presidente cuando habló de Adán Augusto al relevo, porque necesitamos continuar, dijo, con el proceso de transformación. Y Adán dijo, me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos. Exacto. La relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, la relación también respetuosa con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo. Oye, ahí está. Bueno, Joaquín, ¿qué no era eso lo que hacía Julio Scherer? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, sí. Entonces, ¿quiere decir que lo va a relevar de esas tareas? Pues yo creo que todavía no sabemos, todavía el episodio, el affair Scherer, no sabemos cómo va a terminar, ¿eh? Y sería una pena, porque te digo, el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrá que acreditar su calidad de interlocutor confiable. Y rapidito. Para la sociedad política y para la sociedad civil. Roy. A ver, lo que describió el presidente, Joaquín, no es las funciones de un secretario de Gobernación. O sea, no describió nada que no tenga en funciones el secretario de Gobernación, lo cual no hacía Olga Sánchez Cordero porque tenía Olga Sánchez Cordero ya. Sí, la secretaría que le dejaron a Olga Sánchez Cordero ya no las tenía. No, pero formalmente la relación con gobernadores, sí, relación con poderes. Formalmente pues sí. Es formalmente. No lo hacía Olga Sánchez Cordero porque lo hacía Julio Scherer. De ahí que estemos hablando de la salida del consejero jurídico cuando no es formalmente una figura que tendría esta labor, pero lo hacía. Y faltó, por ejemplo, los empresarios, su relación con los empresarios y su lealtad al presidente.
porque no es una relación de laboral de los últimos 3 años, es una lealtad de 20 años, de toda la carrera política de López Obrador. Entonces, de ahí la trascendencia de la posible, llamemos hoy, salida de Julio Scherer. Voy un poco a cambiar de tema por algo que has dicho, Joaquín, que es el presidente destapó la carrera presidencial, la carrera de la candidatura de Morena, a pesar de que tiene candidata. O sea, pues prácticamente está muy visto que Claudia Sheinbaum es como la preferida del presidente. Claro. No sé si de los muertos. Bueno. Y entonces, ¿qué ha pasado estos días? A ver, el activismo que de repente no se comenta, pero Claudia Sheinbaum está realmente activa en eso. A ver, estuvo en la gira del presidente en Chiapas. Se va a la toma de protesta de Lorena Cuellar el día de ayer. Va a la entrega de Gas Bienestar en Iztapalapa, que es un programa federal. O sea, y hoy está en primera fila en el informe. Es decir, sí está siendo placeada en ya el crecimiento de una candidatura. Entonces sí estamos viendo ya un movimiento rumbo al 24. Por eso digo que el inicio de hoy es muy distinto al inicio del gobierno. A ver, la sesión de la Cámara de Diputados, ya las correlaciones de fuerzas son de otra manera, se tienen que trabajar de otra manera. Los gobernadores, hoy entró Lorena Cuellar, hay alguien más de Morena, y la semana que entran 3, 4 nuevos gobernadores. Se va a ir sustituyendo la geografía del país en términos políticos. Estamos ya, todo lo que se haya hecho en la primera mitad, ahora cambian formas y tienen que cambiar discursos. A lo mejor la parte que decía Pepe de radicalización, pues es la forma de tratar esta segunda parte. René. Joaquín, Julio Scherer ha jugado y jugó un rol, juega fundamental, como lo han mencionado. Y no solamente en ese sentido, sino también en la construcción y en el curso de acción de lo que se da en llamar la arquitectura institucional, jurídica y administrativa también del gobierno, lo cual es absolutamente fundamental. Ojalá y permanezca en el puesto. Los 2 movimientos que hizo de un mes y medio acá y la semana pasada en las personas del nuevo secretario de Gobernación y de Hacienda es una jugada pragmática de habilidad política por parte del presidente, consciente de que ante el nuevo tablero político él necesita relanzarse, reestructurarse, refortalecerse y sobre todo seguir siendo, a lo cual obviamente nunca renunciaría, que es su gran monopolio de ser la égida central de la operación política y económica, buscar confianza, mayor certidumbre en inversión, ¿por qué no decirlo?, en desarrollo, en mínimos de progreso por un lado, y mejor gobernanza y gobernabilidad en lo que concierne a lo que significa el puesto y la palabra gobernación. Lo hace por circunstancia y la circunstancia obliga, y lo hace porque tiene frente a sí pues los grandes retos, no solamente de conducir el nuevo tiempo de modo de sucesión presidencial, la misma con una candidata, hasta ahorita parece ser que es la elegida con sus diferentes encartes que hay, sino también lo que está ahí de la problemática económica financiera y lo que está ahí, sí, de lo que se ha dicho de la pobreza, que está reflejado en los números, y lo que está como desafío y que sigue estando en seguridad y todos los temas de la demanda de la agenda nacional. Entonces, busca de alguna manera reagruparse, fortalecerse y consolidarse. Joaquín, es que el presidente no nos habla a nosotros. Tú lo ves en el Salón Tesorería e imagínate que están todos los medios, todos los académicos, todos los analistas, todos los comentaristas, hasta la oposición. Y detrás está el pueblo raso, como lo llamó hoy en su informe. Él está en las mañaneras, en el informe, en sus giras, él está hablando a esa gente. No nos está hablando a nosotros, a esa gente. Para eso son los programas sociales, para que esa gente lo tenga presente. Por eso todos los programas sociales llevan su sello. Ahora,
creo que Roy acaba de mencionar algo muy importante. La sucesión está pagando, este movimiento intempestivo lo tuvo que hacer el presidente, porque está pagando antes de tiempo el costo de haber lanzado prematuramente la campaña por la candidatura presidencial. Por esa, claro, Joaquín, porque se encontró que ya en el gabinete, pues oye, todos tienen su corazón y dicen, bueno, es que dentro de 3 años nos vamos a ir, ¿dónde voy a poner, voy a prender mi veladora? ¿O en cuántas capillas voy a prender mi veladora? Y por eso se trae al señor Adán Augusto López, su amigo y compañero, como dice Roy, de 20 años de lucha y de compañía y todo lo que tú quieras, para que él no va a tener otra veladora prendida más que la del presidente, y la va a prender en la capilla que el presidente ordene. Ese es... Bien, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. Quiero estar de acuerdo con Pepe. Nosotros podremos opinar lo que queramos, criticar, decir los cambios. Por cierto, René, te faltó la Imeréndira Sandoval en la función pública, pero podremos hablar de todo lo que queramos. Pero la gente es otra cosa. La aprobación con la que llega el presidente, que no mide calidad de gobierno, sino mide el estado de ánimo que tiene la población. La mayoría de la población, la mayoría, 6 de cada 10, está contento con su presidente. Tiene la esperanza puesta en su presidente. Le cree que es mucho mejor que todos los demás. O sea, ve bien al presidente. Entonces, cuando tú hablas, Pepe, de que nos habla nosotros, efectivamente, nosotros podemos analizar pero la gente no sabe ni quién era la secretaria de Gobernación, ni quién era el secretario de Hacienda, ni quién era la Función Pública, ni quién era el secretario del consejero jurídico. O sea, esto es de un grupo que estamos más atentos. Ahora, cambiando rápidamente para concluir, si creemos que se acabaron los otros temas, no, mañana vuelven los ataques contra los tribunales electorales, el INE, viene el debate del referéndum presidencial. O sea, mañana volvemos a otra etapa en donde el presidente va a seguir igual con sus temas que han sido ganadores hasta el momento, porque la aprobación hoy es altísima. Bien, gracias, Roy. René, rápidamente, por favor. Muy bien, Joaquín, pero en lo que sí sabe bien el presidente, y quiero pensar también sus asesores estratégicos, es que popularidad no exime de despliegue de capacidad gerencial administrativo por parte del gabinete y por parte del propio presidente para gobernar. Hoy no estamos bien ni vamos bien, ¿sí? Hoy hay igual o más uso discrecional y concentración de poder y más inseguridad y pobreza que antes. Ese es un hecho, Joaquín. Sí, en este primer tiempo de la administración, en materia de logros y de resultados, el balance, aún y con sus matices, difícilmente colorea una pintura de claro oscuro. Muy pocos son los claros y muchos son los oscuros. Y sigue estando la pregunta específica, directa y concreta en el tablero, Joaquín, de qué con el poder, para qué el poder. La cuestión sigue siendo, como afirma Felipe González, no solo quién manda aquí y ganar el poder, sino gobernar la realidad, sino cómo manda también y para qué. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo y gracias. Gracias, René. Gracias como siempre. Joaquín, mira, la respuesta la dio el presidente hoy al cerrar. Fíjate cómo toca las fibras de ese auditorio al que se dirige hoy al cerrar. Dice, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de la transformación, ¿no? Pero antes había dicho, dice, pero no es lo único que necesito para cumplir mi misión, hablando de la ratificación. Falta algo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Joaquín, y hablando a los 4 vientos, misión cumplida, y me voy a Palenque. Joaquín, eso es conocer a su gente. Lo demás son cosas que no le importan ni a él ni a su gente. Y cierro con 3 frasecitas nada más, Joaquín, muy breves ellas. Una es Alejandro Pop, que dijo, un partido es la locura de muchos
en beneficio de unos pocos. La otra es un poco exagerada. Lord Byron era así. Apenas son suficientes 1000 años para formar un estado, pero puede bastar 1 hora para reducirlo a polvo. Gracias, Joaquín. ¿Y la tercera, don Pepe? Bueno, la tercera es de Voltaire, que decía que las personas que no tienen debilidades son terribles. No te puedes aprovechar de ellas, Joaquín. Y lo que decía hoy Florestan, déjame agregarte, ¿no? Ah, claro. En este gobierno, en esta 4T hay división en la unidad, sí, y unidad en la división. Gracias, Roy. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. René, gracias, muy buenas tardes. Don gracias Pepe, a ti, Joaquín, saludos. Un saludo, gracias, buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles, la mesa de los miércoles, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Y yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, militantes de la coordinadora se plantan frente a la Cámara de Diputados, se exigen cambios en el método de pago de su salario. O sea, lo que sea, lo suyo es el conflicto, lo que este gobierno no se enteró. En Michoacán están bloqueando la autopista siglo XXI por adeudos de gobierno. Agentes de migración y de la Guardia Nacional volvieron a contener violentamente esta mañana a migrantes en Chiapas. Ahí está la advertencia y mensaje de Alejandro Encinas, que repito, me extraña de Alejandro Encinas, quien dijo que continuarán impidiendo el paso de migrantes a la frontera norte. Punto. Y bueno, pues ahí están los daños. Y no veo una acción coordinada del gobierno federal. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima por el huracán Nora. Y todavía no han dado a conocer el plan de ayuda y de rescate a los damnificados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Hoy es el informe. Continuamos. Pero primero hay mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Bueno, voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. El clima, ya no sé qué pasa, ingeniero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Bueno, sí, estamos entrando ya a septiembre, el mes de transición hacia finales del verano, inicios del otoño, el mes pico de la temporada de ciclones tropicales, precisamente, Joaquín, es septiembre. De 1970 al 2020 nos han impactado un total de 249 ciclones. De estos 249, 80 han impactado, han ingresado en México de 1970 al 2020. 80 han sido de septiembre, es el mes más intenso en frecuencia, le sigue octubre con 63, y el día de hoy tendremos tormentas muy fuertes, sobre todo en este corredor. Ese viento ascendente que va cruzando desde la zona de Durango, Sinaloa hasta Chihuahua, va a generar sistemas de tormenta muy fuertes. También el campo de inestabilidad está muy elevado en el Valle de México y toda la zona central. Así que es muy probable que durante la noche, sobre todo en la madrugada, tendremos tormentas muy fuertes, Joaquín, porque viene cruzando una onda superior asociada a esta onda tropical. Así que muy pendientes por la posibilidad de inundaciones, también deslaves en zonas de laderas inestables, Joaquín. Así que muy pendientes durante todo septiembre, porque ya se comienza a observar algo al sur de Guerrero y de Oaxaca, hacia lo que es el 7, 8 y 9 de septiembre. Hay que recordar que en septiembre fue, por ejemplo, el huracán Gilberto de 1988 o los ciclones simultáneos Manuel Ingrid de 2013, Joaquín. Así en Acapulco, así es. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Así que seguirá lloviendo, hay que estar alerta. Y ahora voy contigo, Maru Rojas. Hoy se establece, se instala esta legislatura, sesión de Congreso General a las 5 de la tarde, Maru, y pues a darle, porque tienen que sacar de volada la ley de revocación de mandato. Digo, si quieren, claro, te escucho. Estamos viendo las primeras veces de muchas ocasiones. Este es el acta original de nuestra independencia, firmada por el Imperio Mexicano del Congreso Constituyente el 28 de septiembre de 1821. Joaquín, cumple 200 años ya en unos días. Fue prestada por el Museo Legislativo y va a estar ahí al pie de la tribuna en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en punto de las 5 de la tarde llegarán 628 legisladores federales, 500 diputados, 128 senadores para esta sesión del Congreso General.
entonan el himno nacional y le dan la bienvenida. Por primera vez en el Pleno será entregado el informe del presidente de su tercer año. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, será el que entregue este informe. No será en un salón alterno, ahí mismo en el Pleno será el día del secretario de Gobernación. Y bueno, después la postura de cada uno de los 6 partidos representados en el Congreso, que puede ser un diputado o un senador según lo decida cada partido político. Concluye la sesión también con la entonación del himno nacional, se retiran los senadores y los diputados se quedan a hacer caso de lo que mandató el INE para la paridad de género y hacer oficial las curules, exactamente 250 para hombres, 250 para mujeres, pero también a discutir el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Juicio Político y se declara también la declaración de procedencia nueva, se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y esta ley dice que durante el tiempo de su encargo todo presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Aumenta de 4 a 5 los integrantes de una sección instructora aquí en San Lázaro y vamos a estar pendientes porque se ve que el debate será amplio. Hay quienes dicen que esto también es dirigido a que ya no vuelva a haber impunidad para ningún gobernador porque mandata a los congresos locales a que acaten la decisión de un jurado de procedencia cuando se erija después de una decisión de la sección instructora para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en el caso del gobernador de Tamaulipas. Se prevé que esta discusión termine por ahí de las 3, 4 de la mañana. Joaquín, vamos a estar pendientes. Sí, para que se vayan aflojando. Gracias, Maru. Que te sea leve. Gracias, Maru Rojas. Y voy a ir contigo, Tonatiuh Olea, Fórmula Morelos. El asesinato de este párroco de Zacatepec, a ver, dicen que es por robo, ¿de verdad puede ser por robo que vayan y asesinen a un párroco? Te escucho, Tonatiuh. Así es, Joaquín, comentarte que el día de ayer José Guadalupe Popoca Soto, el párroco de la parroquia de San Nicolás Bari, ubicada en la comunidad de Galeana, en el municipio de Zacatepec, en el estado de Morelos, desafortunadamente fue privado de la vida. Los primeros reportes indican que el cuerpo del padre se encontró al interior de su habitación, ubicado en la sacristía. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, pues se está dando a conocer que este asesinato pudo haber sido por un robo, ya que hace falta la camioneta del padre. Joaquín, la información. Gracias, Tonatiuh Olea. El asesinato de un párroco por robo. Y voy contigo, Héctor Herrera. El presidente fue muy optimista hoy en el tema de la pandemia. ¿Tú qué datos tienes? Fíjate, Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, como siempre, pues que la curva epidémica pues todavía no cede en esta tercera ola de contagios, porque pues en las últimas 24 horas se reportan todavía más de 100,000 casos activos. Estamos hablando de 105,632 casos. También la cifra acumulada, estamos hablando de 3,560,490 que son los casos estimados acumulados, lo que significa un incremento de 13,092 casos en 24 horas, lo que pues no es una cifra menor, Joaquín, y bueno, pues también desafortunadamente suman 259,362 las personas que han fallecido por complicaciones asociadas al virus. Pues aquí es una diferencia a un registro de 871 fallecimientos en 24 horas. Por número de casos activos, bueno, pues la Ciudad de México sigue en esta fase intensiva, se encuentra en la cabeza, seguido de Colima, de Nuevo León y de Tabasco. Y sobre el proceso de vacunación, pues ya estamos hablando, Joaquín, que son 57,798,967 las personas que han sido vacunadas en el país, lo que pues es prácticamente el 65% de la población, y bueno, pues esto todavía no impacta. ¿Es completa? ¿Y de esquema completo, Héctor? Mira, de esquema completo estamos hablando de 33,922,392, y los que tienen por lo menos una dosis, estamos hablando de 23,876,575. Entonces, si el estimado es de alrededor de 80 millones, bueno, pues todavía nos falta prácticamente un 30-35%, Joaquín, para llegar a la meta, que incluso hay que recordarlo, el propio presidente de la República lo asumió todavía hace una semana, que en octubre estarían pues vacunados por lo menos
todos los mayores de 80 años del país, toda la población mayor de 18 años. Pero a ver, aquí hay un dato, de acuerdo al doctor Erdely, digo, no es para discutir, nada más para el doctor Eduardo Erdely, doctor en ciencias matemáticas, de acuerdo a su modelo, el 54%, ya subió al 57% ayer, de los muertos son adultos mayores sin estar vacunados. Sí, y desafortunadamente las cifras que se han estado manejando en las últimas semanas, Joaquín, es que muchos de esos adultos mayores... Perdón, ya nos vamos, Héctor, ya, perdón, discúlpame, nos vemos, Héctor, mañana, gracias, mañana continuamos. Eso es todo, gracias, buenas tardes, nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:30 de la tarde, que la pase muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.